Hola, ¿cómo estás, amigo? Hola, ¿cómo estás? Un tema importante. ¿Cómo llegar y seguir siendo positivo aun cuando a nuestro alrededor hay mucha gente negativa? Aun cuando estamos en un círculo donde la gente simplemente tiene actitudes, pensamientos negativos, ¿cómo seguir siendo la diferencia? ¿Cómo permitir que todo este ambiente no nos contamine y sigamos en la actitud correcta? Para esto, vámonos directo al tema, vámonos a una parte de la Biblia que está ubicada en el libro de Números, capítulo 13, del versículo 25 en adelante. Y así hay una parte específica donde es mandado, el pueblo de Israel manda unos espías a la tierra prometida, a la tierra que ellos tienen que conquistar, para de alguna manera evaluar la posibilidad de ejecutar todo esto. Pero nos encontramos que dentro de todos estos espías fueron 12 espías. 10 tuvieron una actitud totalmente negativa y 2 pudieron tener una actitud positiva, sí. Y en medio de todo, pues la primera forma que tendríamos que identificar es la proporción. 10 contra 2. La postura de 10 personas, que lo primero que pueden llegar a suceder, si nosotros estuviéramos inmiscuidos ahí, pues es que si todos tienen esa perspectiva, pues yo mejor adopto la perspectiva que tiene la mayoría. Y entonces nos encontramos en esta parte de la Biblia y primero voy a leer la parte de la gente negativa, ¿sí? En el versículo 31, ¿sí? Del capítulo 13 de Números, dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Y aquí habla mucho de una actitud negativa, de una postura ante ver las circunstancias. Y la verdad es que en este lugar sí había gente muy, muy grande, muy alta y gigantes. Entonces prácticamente ellos ven, pero no pueden ver más allá de lo que están observando sus ojos. Y más allá, lo que están viendo afecta su concepción acerca de sí mismos, su identidad. Y ellos mismos dicen: nosotros somos como las langostas. Para que tú veas a qué se refieren. Se refieren a esos insectos que son como chapulines pequeños delante de la gente que tienen que enfrentar. Y entonces, en tiempos como estos, donde hay tantos enfoques negativos, ¿sí? Y en donde las circunstancias también están difíciles, como en este espacio, de repente nos vamos a encontrar información que nos quiere llevar hacia el mismo punto. Una postura negativa, una postura que afecta, golpea nuestra esperanza y nuestra fe. Entonces, ¿por qué? Estamos viviendo, para que más o menos te ubiques cuando fue grabado este video, estamos en medio de una pandemia. Y en medio de esta pandemia, pues estamos en los momentos que parecieran que son los más difíciles, donde hay muchos más contagios. Y de repente, esta pandemia ha provocado problemas económicos en los trabajos, en la salud, en muchos lados, problemas políticos, etcétera, etcétera. Entonces el panorama es como si nosotros volteáramos hacia adelante, hacia el tiempo que estamos por vivir, hacia el tiempo que estamos por empezar a vivir, y veríamos muchos gigantes. Gigantes de enfermedad, gigantes de necesidad económica. Y vemos muchos gigantes. Y en medio de todo nos vamos a encontrar personas que nos van a decir: no, pues estamos bien amolados, no sé qué va a pasar, nos va a ir bien mal, no hay trabajo, no hay esto. Información que de alguna manera, un golpe tras otro golpe, llega a afectar nuestra postura, nuestra fe, nuestra confianza. Entonces, de repente nos encontramos que dice, por ejemplo, el versículo 28, el 27 dice: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte,
y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos ahí a los hijos de Anac. Amalec habita entre Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. Entonces dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Habla una postura diferente. ¿Y por qué hay tanta diferencia en las dos posturas? Mientras alguien decía, no entremos, no vayamos, estos son gigantes, nosotros somos como langostas, nos van a matar. Hay otras dos personas que dicen, vamos, nosotros podemos más que ellos. Primero, una actitud importante. Lo primero y el punto número 1 que tenemos que analizar es que nosotros necesitamos ver los problemas, los gigantes, las circunstancias, como una manera de que se manifieste el poder de Dios. Y sobre todo, se manifieste lo que Dios ha hablado a nuestra vida. Sí, ¿por qué? Porque si tú empiezas a conocer la palabra de Dios, Dios habla de provisión. Dios habla de que Él se va a cargar de proveernos de comer, de vestido. Y sobre todo, cuando tú sientes lo que Dios te ha hablado a tu vida, y te ha hablado algo que va mucho más allá de lo que ven tus ojos, mucho más allá de las circunstancias. Nada más puedes hacer un recorrido en los salmos, en el Salmo 91, y empiezas a darte cuenta, por ejemplo, Salmo 91, empiezas a darte cuenta que Dios habla de diferencias, simplemente si tú te acercas a Él. Que no importa lo que esté pasando a tu alrededor, en tu vida puede haber grandes diferencias. Entonces, como punto importante y punto número 1, necesitamos ver los problemas, los gigantes, lo que está frente a nosotros, los panoramas, como una oportunidad para que se manifieste el poder de Dios y para que se manifieste lo que Dios ha hablado. Amén. Entonces, el problema aquí es que significa no ver exactamente lo que ven tus ojos físicos y ver más allá. Recordar lo que Dios ha hablado y lo que Dios te ha hablado a ti. Y ver que es la oportunidad para que esto se manifieste en tu vida. Entonces, aquí vemos que primero las personas o las personas negativas que empezaron a observar. Empezaron a ver que esos gigantes eran mucho más poderosos, no nada más que ellos, sino que el poder de Dios en ellos. Y que prácticamente las consecuencias que iba a pasar de estar ahí era morir. Más sin embargo, nos encontramos dos espías con un pensamiento y una actitud positiva, que más allá de lo que podían ver sus ojos, ellos recordaban que Dios les había hablado. Ellos recordaban y lo tenían como base para su interpretación de lo que estaban viendo, que Dios les había hablado, que esa tierra se las iba a dar a ellos. Amén. Y que a través de esto ellos iban a tener una victoria. Entonces, cuando ellos veían todo eso, simplemente veían, pues Dios ha hablado y Dios lo va a hacer. Amén. Entonces, como punto número 1, ¿qué dijimos? Empezar a ver que todas las circunstancias negativas, todo lo que tú puedes ver, nada más va a ser como una forma de que se manifieste Dios en tu vida. Punto número 2, algo importante. Declarar algo positivo en medio de todas las circunstancias y desechar las posturas negativas. Imagínate que tú tienes un plato como si fuera de ensalada y tienes que sacar ingredientes y agregar ingredientes. Así te lo digo. Imagínate que te dan un plato, están preparando esa ensalada, ya te dieron el plato, ya hay ingredientes ahí y tú tienes que quitar ingredientes. ¿Qué es lo que tienes que quitar? Todas las posturas negativas. Todo lo que de alguna manera va a minar, a contaminar y a golpear tu fe. En este año que empieza, tenemos que de alguna manera administrar toda la información que está dentro de nuestra mente y de nuestro corazón. Tenemos que administrar. ¿Qué significa? No quiere decir no estar consciente de las cosas, pero quitarle fuerza e importancia a las cosas que te quiten la fe y la confianza. Y es como quitar esos ingredientes y ¿qué más? Agregar ingredientes de pensamientos positivos, aderezados con la palabra de Dios y lo que Dios te ha hablado a ti.
Entonces, ¿qué es extraer posturas negativas o posturas que contradigan lo que Dios ha puesto en tu corazón y agregar todo? ¿Y por qué te digo agregar? Porque en medio de todo, lo que ves, lo que observas, necesitas detenerte y recordar la palabra que Dios te ha dado y agregarla en medio de todo eso. Amén. Entonces, este punto también es muy importante. Por eso yo quisiera que te detuvieras un momento y viéramos más adelante. Punto número 3. Punto número 3. No podemos negar que lo que observamos, las noticias, los panoramas, la información, lo que oímos, lo que vemos, trae un impacto muy fuerte dentro de nosotros. Sí, impacto de temor, impactos como golpes aquí directo en el pecho y nos deja como un moretón inmenso que nada más de tocar duele. No podemos evitarlo y tenemos que estar conscientes cuando todo lo que está pasando a nuestro alrededor son impactos impresionantemente fuertes. Si no, estaríamos dando un mensaje totalmente artificial. Tenemos que estar conscientes de lo que está pasando y sobre todo porque en muchos de los casos nos ha tocado vivir cerca personas que de alguna manera se han enfermado y algunos que han fallecido por este problema del COVID, lo cual no es un acontecimiento muy fácil de digerir y sobre todo son golpes muy fuertes al alma y al espíritu. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como punto número 3? Después de estar viviendo estas primeras dos posturas, ver a Dios manifiesto y decir que Dios se va a manifestar a través de lo que estamos viendo. Segundo, escoger y administrar lo que estamos pensando y sintiendo. Es después permitirle al Espíritu Santo venir a tocarnos. Y tocarnos y permitir que Él venga y sane, porque prácticamente los golpes se tienen que sanar, ¿sí? Que Él venga y sane el impacto de los golpes que pueden tener sobre nosotros, todas las noticias difíciles y sobre todo los fracasos. ¿Por qué te digo los fracasos? Yo simplemente te voy a hablar ahorita del impacto que tienen los fracasos en nosotros, porque a veces cuando hemos intentado algo y hemos fracasado una y otra vez, este impacto, ese golpe, ese dolor de no haber logrado, trae una repercusión muy fuerte hacia la planeación de proyectos futuros. Por ejemplo, te voy a hablar de un caso donde unos científicos estaban estudiando el comportamiento animal como de una forma para identificar cómo podíamos reaccionar también nosotros. Y dentro de su experimento pusieron una pecera grande y hay unos peces, no recuerdo muy bien cómo se llaman, que normalmente esos peces los tienen en peceras solos. ¿Por qué? Porque normalmente son algo violentos y a la vez se alimentan de otros peces. Entonces, normalmente, si tú tienes uno de esos peces, tú tienes el alimento es que te venden otros peces pequeñitos para que se los coman. Entonces, ellos hicieron un experimento y en una pecera grande pusieron un cristal en medio. Y tú sabes, no sé si tú puedas identificar, pero un cristal abajo del agua es muy difícil de identificar porque se evitan los reflejos sobre el cristal y entonces no se puede percibir. Y de un lado de la pecera pusieron este pez que se alimentaba de otros peces y del otro lado de la pecera pusieron su alimento, peces pequeños. Entonces, lo que empieza a suceder es que este pez, al quererse alimentar y querer ir y comerse uno de los otros peces, lo que se enfrentaba es que se golpeaba en el cristal. Un cristal que no podía ver, simplemente quería llegar a comer uno de esos peces. Y lo primero que recibiera un golpe, se golpeaba en el cristal. Y era una y otra vez queriendo comer y en medio de todos esos intentos por comer, lo único que recibía era golpe. Y no nada más el golpe físico, el dolor de enfrentarse a un golpe en el cristal, sino el golpe de saber que no está pudiendo comer. Y así lo dejaron por un tiempo. Y después, como segunda parte del experimento, quitan el cristal. Quitan el cristal y pues prácticamente el pez ya estaba muy hambriento. Pero ¿cuál sería la sorpresa de esas personas que estaban haciendo este experimento?
que el impacto del golpe por intentar y fallar, provocó que este pez, aun cuando los peces pequeños ya nadaban alrededor de él, ya no intentó comer y murió de hambre. Sí, eso pasó. La experiencia, ese golpe fallido, ese fracaso tras fracaso tras fracaso, produjo que este animal, este pez, pues simplemente grabó y se grabó tan dentro de él esos golpes, esos intentos fallidos, ese hecho de querer comer y no poder, que después, cuando ya tenía la posibilidad de lograrlo, ya no lo intentó. Y esto te lo estoy narrando porque hay momentos en que nosotros estamos muy afectados por los golpes del fracaso, de los intentos fallidos, y más que tomarlos como un trauma o como algo que te afecte, tenemos que tomarlo como una enseñanza y decir, ¿qué puedo aprender de esto? Y de qué manera puedo obrar para que estas cosas tengan un resultado diferente. Y eso te lo digo porque esos golpes afectan tu percepción de lo que tienes que vivir. Me he encontrado a muchas personas, lamentablemente muchas personas, que dicen cuando inician un año, yo ya no hago proyectos, yo no hago propósitos. ¿Para qué si no los cumplo? Imagínate tener una vida sin proyectos, sin propósitos, es tener una vida sin sueños. Y simplemente estando a la deriva a lo que vayas a vivir. Y el miedo al fracaso hace que ni siquiera te hagas el propósito de hacer nada. Mejor aprendamos qué es lo que hizo que no pudiéramos lograr las cosas en el pasado. Aprendamos de Dios y aprendamos, por ejemplo, de estas personas que fueron positivos en medio de un círculo negativo, en medio de un grupo de personas que estaban a su alrededor con una postura negativa. Ellos siguieron con una postura positiva, que es lo que hoy tú y yo necesitamos hacer. Pero para esto necesitamos esos 3 puntos. Primero, como dijimos, empezar a ver que todos estos problemas, circunstancias o gigantes, necesitas verlo como la oportunidad de Dios para manifestarse. Segundo, quitando todo pensamiento negativo y empezar a ingresar, meter pensamientos positivos basados en lo que Dios te ha dicho. Y tercero, permitirle a Dios sanarte. Y ese punto 3 va muy a la luz de la historia que te acabo de contar. Permitamos que Dios venga y nos toque. Respira hondo. Respira hondo simplemente. Este punto número 3 es un punto importantísimo. Porque sin este punto nada va a ocurrir. Nada de lo que queremos que ocurra, va a ocurrir. Necesitamos que Dios venga con su Espíritu Santo. En ese momento simplemente recuerda que Dios está contigo. Recuerda que hoy no es lo mismo que ayer. Recuerda que hoy eres otra persona y que aún esos fracasos, si los tomas con la actitud correcta y con el pensamiento positivo, pueden ser enseñanzas para entender cómo sí pueden pasar las cosas. Hoy simplemente deja que el Espíritu Santo de Dios venga sobre ti. Y simplemente reconoce cuando te ha afectado los intentos fallidos. Y cuando ya hemos tomado una postura de conformarnos con lo que hemos vivido. De saber que sí va a ser y que sí será. ¿Por qué? Porque lo intentamos y no ocurrió. Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No os conforméis, no te conformes, no tomes la forma. Permítele al Señor venir a tu corazón y deja que su Espíritu empiece a sanar y empiece a producir una nueva esperanza, ahora no establecida en tus capacidades, eso es importante, una esperanza establecida a través de su poder, de su amor y de su fidelidad. Hoy respira hondo y recuerda que hoy puedes hacer de un año nuevo, una vida nueva, un tiempo nuevo, una gran diferencia. No importa cuánta gente negativa hay a tu alrededor
o no importa cuántos acontecimientos negativos haya en tu historial a tu alrededor. Hoy puede ser un factor de cambio si tú entiendes que las cosas son diferentes cuando estás de la mano de Dios. Eso no quiere decir que todo lo que emprendas o todo lo que hagas va a resultar en éxito o completamente bien. Quiere decir que vamos a aprender y que cada paso nos hará personas más capaces, más sabias y sobre todo nos hará personas más agradecidas, a sabiendas de que en cada paso aprendemos y en cada paso crecemos. Hoy, amigo, te dejo con esto en tu corazón y deja que la presencia de Dios sane. Junto con todo esto, simplemente recuerda que en este canal de YouTube hay mucho más videos, mucho más mensajes para ti. Y si tú no te has inscrito, por favor inscríbete y activa la campanita. Para nosotros es un gusto poderte servir y Dios te bendiga. Gracias. Hasta luego.